Es la tercera vez este mes, Lucía. La voz del señor Serrano atravesó la tela gris de mi cubículo, tan aguda y desagradable como el olor a café quemado que impregnaba nuestra oficina de contabilidad. Levanté la vista de la hoja de cálculo borrosa. Él estaba allí, con su corbata de poliéster barata, apretada con demasiada fuerza, su rostro enrojecido por una ira mezquina y crónica. Sostenía mi informe de gastos entre el pulgar y el índice, como si fuera un pañuelo sucio. El informe de gastos tiene errores. Errores que la nueva interna de 20 años no cometió. Quizás deberíamos dejar que ella maneje tus cuentas de ahora en adelante. Asentí, sintiendo el calor familiar de la humillación subiendo por mi cuello. Laura, en el cubículo de al lado, fingió estar profundamente interesada en su grapadora. La humillación era una rutina. Lo siento, señor Serrano. Lo revisaré de inmediato. No volverá a ocurrir. Eso dijiste la última vez. De la Vega. O pones tu cabeza en el juego, o la pondremos en la guillotina. Se alejó con aire de suficiencia, sus zapatos baratos chirriando sobre el linóleo. Me hundí en mi silla. Una mujer de 32 años tratada como una niña incompetente. Esta era mi vida. Un trabajo sin futuro en una empresa de nivel medio, que apenas cubría mis gastos personales. Un trabajo que Javier, mi esposo, me había conseguido. Te mantendrá ocupada, cariño, había dicho. Lo que realmente quería decir era que era un trabajo lo suficientemente insignificante como para no amenazarlo, pero lo suficientemente demandante como para mantenerme agotada y controlada. El señor Serrano era el primo segundo de mi suegra, Carmen. Su presencia aquí no era una coincidencia. Era un guardián, un recordatorio constante de mi lugar en la jerarquía de la Vega. Mi teléfono de escritorio sonó, un sonido agudo que me hizo saltar. Era la línea privada, la que casi nunca se usaba, reservada para llamadas de alta dirección o emergencias. Descolgué el auricular. Diga. Hubo una pausa. Luego, una voz tranquila y profunda. Una voz que sonaba cara, como el cuero viejo y el brandy añejo. Señora de la Vega. Sí. Mi nombre es Mateo Garrido. Represento a don Alejandro Navarro. Mi sangre se heló. Navarro. El nombre que mi suegra, Carmen, escupía como veneno en las cenas familiares. El general, el titán financiero que, según Javier, era un buitre sin escrúpulos que estaba estrangulando su negocio familiar. El hombre que era el enemigo acérrimo de la familia de la Vega. La voz continuó. Tranquila. Metódica. Don Alejandro se está muriendo. ¿Desea verla? El mundo se inclinó. El zumbido fluorescente de la oficina pareció desvanecerse. Mi agarre en el auricular se tensó hasta que me dolieron los nudillos. Debe ser un error, dije. Mi voz apenas un susurro. Señora de la Vega, soy huérfana. Mis padres murieron en un accidente de coche hace 20 años. No conozco a ningún Alejandro Navarro. Esta era la verdad de mi vida, la única verdad que poseía. Yo era la huérfana, era la base de mi identidad, la razón de mi gratitud, la fuente de mi vergüenza. Era el arma que Carmen usaba contra mí casi a diario. Hubo otra pausa, esta vez cargada de algo que sonaba como compasión. Él sabía que diría eso. La simple frase me golpeó como una bofetada. Por favor, venga a la finca en La Moraleja. Es urgente. La línea quedó muerta. Me quedé sentada, inmóvil, sosteniendo el auricular. El plástico estaba resbaladizo por el sudor de mi palma. Mis manos temblaban violentamente. Don Alejandro Navarro, el enemigo, mi padre. Las dos ideas no podían coexistir. Eran aceite y agua. Eran fuego y hielo. Estoy temblando. Mi mundo se acaba de romper, y ni siquiera sé por qué. El señor Serrano me lanza una mirada de puro desprecio desde su oficina de cristal, probablemente molesto por mi llamada personal. No sabe que mi vida entera acaba de ser detonada. Antes de contarles lo que hice después, si creen que nadie merece vivir con miedo o humillación y que los secretos siempre salen a la luz, suscríbanse a este canal, acompáñenme mientras desenredo esta mentira y comienzo mi venganza. Dejé caer el auricular en su base.
El temblor no se detenía. Se extendía desde mis manos hasta mis hombros, bajando por mi columna vertebral. Señora de la Vega, la necesitamos en la sala de conferencias. La voz de Serrano volvió a sonar. Impaciente. Me levanté. Mis piernas se sentían como algodón. Cogí mi bolso y mi abrigo. Tengo que irme. ¿Qué? No puede irse. Tenemos la reunión de mitad de trimestre. Emergencia familiar. Salí de la oficina, ignorando sus gritos de está despedida. ¿Qué importaba? Si lo que dijo ese hombre era una mentira, estaba despedida. Si era verdad, también lo estaba. El aire frío de Madrid me golpeó la cara, pero no sentí nada. Caminé sin rumbo durante 10 minutos antes de sacar mi móvil. Marqué el número de Javier. Saltó al buzón de voz, como siempre, era martes. El martes era su almuerzo largo con Sofía, su socia de negocios. Una mujer escultural con un título en marketing que parecía consistir principalmente en admirar a Javier y reírse de sus chistes malos. Una mujer cuyas facturas de hotel en viajes de negocios yo había encontrado por accidente y que había fingido no ver. Llamé a la casa. La asistenta contestó: la señora Carmen no está disponible. Está en su manicura. Por supuesto. Me senté en un banco de piedra fría en la Plaza de Colón. Mi vida se proyectó ante mí. Una farsa gris y solitaria. Casada con Javier de la Vega, el heredero de Empresas de la Vega. Un hombre consumido por la apariencia y el estatus. Un hombre que no me amaba. Quizás nunca lo hizo. Me había conocido cuando yo era camarera y estudiante, y le había parecido exótica, la huérfana inteligente con ojos tristes que había luchado por todo. Fui un proyecto para él. Un capricho, pero la novedad desapareció rápido. Ahora yo era su esposa trofeo defectuosa. La que no venía con dote. La que no tenía conexiones familiares. La que no entendía las complejidades de su mundo de yates y evasión fiscal. Y luego estaba Carmen. La matriarca. Una mujer construida de acero y veneno, cuya única alegría parecía ser recordarme mi lugar. La huerfanita. Ese era su apodo favorito para mí. Un recordatorio constante de que yo no tenía linaje, ni dinero, ni poder propio. Lucía, querida, ¿podrías llevarle esto a Javier? Eres tan buena ayudante. Lucía, ese vestido es interesante. ¿Crees que el azul pálido es tu color? Te hace parecer tan lavada. Deberías usar los colores que yo elijo. O su favorita, dicha con una sonrisa condescendiente en la última cena de Navidad, frente a toda su familia rica y engreída. Javier tiene un corazón tan grande. Sacarte del arroyo, darte un apellido. Es un verdadero santo. Javier solo sonreía, aceptando el cumplido. Él era el salvador. Yo era la carga. Me recordaban constantemente que yo no era nadie sin el apellido de la Vega. Que debía estar agradecida por las migajas que me lanzaban. Agradecida por la ropa que Carmen me sugería comprar con la generosa asignación que Javier controlaba. Agradecida por vivir en una casa donde era tratada peor que el servicio. Javier, mi esposo, rara vez me defendía. Al principio, lo hacía. Pero 8 años de la implacable presión de su madre lo habían desgastado. Ahora, simplemente se unía a ella. Era más fácil. Lucía, cariño, mi madre solo intenta ayudarte. Ella sabe cómo funciona nuestro mundo. O, peor aún, realmente, Lucía, tienes que dejar de ser tan sensible. Es solo una broma. Aprende a encajarlo. Aprende a aceptar la humillación con una sonrisa. Ese era el trabajo de la esposa de la Vega. Y ahora, un hombre con una voz como la de Dios me decía que mi padre era el hombre más poderoso de Madrid. El único hombre al que Carmen de la Vega temía. Alejandro Navarro. Recordé a Javier despotricando en la cena hace solo unas semanas. Ese viejo buitre de Navarro está comprando nuestra deuda. Está tratando de estrangularnos. Es un demonio. Carmen había palidecido. No hables de él, Javier. Ese hombre es mala suerte. Trae la ruina. Una sensación extraña, una mezcla de miedo y una esperanza terrible, comenzó a crecer en mi pecho. Mi vida entera ha sido una mentira. Si este hombre era mi padre, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó crecer sola, pensando que no tenía a nadie? Y si era verdad,
La familia que me había atormentado durante 8 años era enemiga de mi propia sangre. El temblor en mis manos se detuvo. Fue reemplazado por una calma glacial. El mundo se enfocó con una claridad aterradora. Me levanté del banco. Ya no importaba si era una broma cruel o la verdad. Tenía que saberlo. Si era una mentira, perdería una tarde y mi trabajo miserable. Si era verdad, perdería la vida que conocía, una vida que odiaba, y ganaría algo que nunca había tenido: poder. Paré un taxi. El conductor, un hombre mayor con ojos cansados, me miró. ¿A dónde, señorita? A La Moraleja. La finca Navarro. El taxista me miró por el espejo retrovisor. Sus ojos se abrieron con sorpresa. La fortaleza, dijo, casi para sí mismo. Asentí. Buena suerte, señora. Poca gente entra allí. El viaje fue largo. Dejamos atrás el ruido y el caos del centro de Madrid, y el paisaje cambió. Los edificios de apartamentos dieron paso a calles arboladas, y luego a muros de piedra altos, tan altos que parecían proteger secretos en lugar de propiedades. El taxista se detuvo ante unas enormes puertas de hierro forjado. No había nombre. No lo necesitaba. El emblema de un león estaba grabado en el metal. Una cámara giró hacia nosotros. Un interfono sonó. Soy Lucía de la Vega. Vengo a ver a don Alejandro. Hubo un silencio, que pareció durar una eternidad. Solo el sonido del motor del taxi. Luego, un zumbido metálico profundo, y las grandes puertas se abrieron hacia adentro, silenciosamente. Que Dios la acompañe, dijo el taxista. Y no sonaba como una broma. Le pagué y salí. El aire aquí era diferente. Más limpio, más frío. Olía a pinos viejos y a dinero tan antiguo que se había convertido en parte del paisaje. Caminé por el sendero de grava. La casa apareció lentamente. No era una casa. Era una declaración. Piedra pálida. Ventanas que parecían ojos oscuros. Una arquitectura moderna, pero tan sólida como una fortaleza medieval. En la puerta principal, un hombre con un traje impecable me esperaba. Era el dueño de la voz del teléfono. Mateo Garrido. Señora de la Vega. Gracias por venir. Su rostro era amable, pero sus ojos eran agudos. Me evaluó en un segundo, desde mis zapatos desgastados hasta mi abrigo comprado en rebajas. No había juicio en su mirada, solo una profunda tristeza. No estoy segura de por qué estoy aquí. Él asintió. Lo entendemos. Don Alejandro está muy débil. Está arriba. Comencé a seguirlo. El interior era vasto y silencioso. El único sonido era el de mis tacones baratos sobre el mármol que parecía un océano congelado. No había desorden. No había fotos familiares. Solo arte abstracto de valor incalculable y un silencio pesado, casi religioso. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Al entrar en el gran vestíbulo principal, un espacio de 3 pisos de altura, con una cúpula de cristal, Mateo se detuvo. Señora, una cosa más. Se giró hacia la pared principal, donde la luz de la tarde entraba a raudales. Seguí su mirada, y me congelé. Mi corazón dejó de latir. Mi aliento se atascó en mi garganta. Todo el aire salió de mis pulmones. Allí, sobre una chimenea de piedra caliza tan grande como un coche, colgaba un retrato al óleo. Era yo. Pero no era yo. La mujer del retrato era la Lucía de hacía 8 años. En nuestro día de boda, llevaba el vestido de encaje de alta costura que Carmen había insistido en comprar. Un vestido que costaba más que mi matrícula universitaria de 4 años, y que siempre me había quedado un poco mal, como si la ropa supiera que yo era una impostora. El artista me había pintado de pie junto a una ventana, con un ramo de calas en las manos. Pero la cara era lo que me había robado el aliento. El pintor había capturado la sonrisa que yo había practicado, la sonrisa educada y agradecida de la huérfana que se casa con una familia importante. Pero los ojos, Dios mío, los ojos. Había pintado la verdad. Había pintado el miedo, la sofocante soledad, y la certeza absoluta de que estaba cometiendo el error de mi vida. Había pintado la tristeza que yo había escondido tan profundamente que casi había olvidado que estaba allí.
Era un retrato de mi alma enjaulada. Me acerqué, mi mano temblando mientras rozaba la superficie pintada. El óleo aún olía levemente a aceite de linaza y trementina. Estaba fresco. ¿Cuándo? Fue lo único que pude articular. El año pasado, dijo Mateo en voz baja, detrás de mí. Lo encargó a partir de fotos. Vio una foto de su boda en la columna de Sociedad. Dijo que el fotógrafo había capturado la sonrisa, pero que el artista entendería los ojos. Mi estómago se revolvió. Durante 8 años había pensado que era invisible. O peor, un objeto de desprecio. Pero este hombre, este extraño, este enemigo de mi familia política, me había estado observando con una claridad que me aterraba. Él nunca dejó de vigilarla. Lucía, dijo Mateo, su voz suave, confirmando mi peor temor. Desde el día en que la dejó en aquel orfanato, ha tenido informes, fotos, sabía dónde estaba cada día de su vida. Una oleada de violación y rabia me recorrió. Crecí comiendo sobras y usando ropa de segunda mano, mientras él estaba aquí, en su fortaleza de mármol, mirando mis fotos escolares como si fuera un dios. Y nunca intervino. Dejó que me humillaran. Dejó que viviera en la pobreza. Dejó que me casara con ellos. Sus razones eran suyas, dijo Mateo, su rostro impasible. Pero ahora, por favor, está esperando. Subimos la gran escalera de mármol. El silencio de la casa era opresivo. No había risas, ni música, ni vida. Solo el eco de nuestros pasos, y a medida que nos acercábamos al segundo piso, el leve y rítmico bip de las máquinas médicas. Una enfermera con uniforme blanco impoluto asintió desde el final del pasillo. La puerta de la suite principal estaba entreabierta. Mateo se quedó afuera, como un centinela discreto. Entré sola. La habitación era oscura, las pesadas cortinas corridas para bloquear la luz del día. El único resplandor provenía de la constelación de monitores médicos que rodeaban la enorme cama. El olor a antiséptico y enfermedad era abrumador. El olor de la muerte esperando pacientemente. Y allí, entre un mar de sábanas blancas, yacía un hombre. Era una cáscara. Piel pálida y apergaminada, tensada sobre una estructura ósea afilada. Un tubo de oxígeno descansaba bajo su nariz. Lo único vivo en él eran sus ojos. Oscuros, penetrantes e inequívocamente inteligentes. Eran mis ojos. Miré a don Alejandro Navarro, el general, el hombre cuya sola mención hacía palidecer a mi suegra Carmen, el hombre que Javier culpaba de todas las desgracias financieras de su familia. Sus ojos se fijaron en los míos. Un reconocimiento instantáneo. Una chispa de algo, triunfo. Tal vez. Elena. Su voz era un susurro seco, como hojas muertas. El nombre me golpeó como un golpe físico. Elena. Mi nombre de nacimiento. El nombre en mi certificado original del orfanato, antes de que lo cambiaran a Lucía. Nadie en mi vida actual sabía ese nombre. Sabía que vendrías, susurró. Avancé, la alfombra ahogando mis pasos. La ira, una ira que había estado gestándose durante 32 años de soledad, finalmente estalló, eclipsando el shock. ¿Por qué? Mi voz no fue un susurro, fue una acusación. Se quebró por la rabia y el dolor de toda una vida. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué me dejaste crecer pensando que no era deseada, que era un error? ¿Por qué dejaste que esa familia, me acogiera como a un perro callejero solo para poder patearme? Una tos seca sacudió su frágil cuerpo. La enfermera entró rápidamente. Le dio un sorbo de agua y ajustó algo en el monitor. Él le hizo un gesto débil para que se fuera. Nos quedamos solos de nuevo. Para protegerte, dijo. Su voz un poco más fuerte, alimentada por la adrenalina. Mentira, respondí. La palabra afilada como un cuchillo. Nuestros rivales. La familia de la Vega. Mi sangre se congeló. Ellos. Me quitaron a tu madre. No. Me negué a entender. El accidente de coche. Archivos del orfanato. Todo era mentiras, dijo él, sus ojos ardiendo con una furia antigua. No fue un accidente.
Fue un asesinato. Tu madre, Laura, iba a exponer a los de la Vega por fraude masivo. Estaba recopilando pruebas. Ellos la silenciaron. Hicieron que pareciera un accidente de tráfico. Tuve que agarrarme al poste de la cama. El mundo se estaba disolviendo bajo mis pies. El suelo de mármol parecía ondular. Yo era joven entonces, dijo. Imprudente. Querían eliminarme a mí también. Si se hubieran enterado de que tenía una hija, de que tú existías, habría sido la siguiente. La única forma de mantenerte a salvo era hacerte desaparecer, borrarte, convertirte en una huérfana anónima. Me miró, y por primera vez, vi lágrimas en esos ojos poderosos. Fue la decisión más difícil de mi vida, y la única que he lamentado cada segundo de cada día. La familia de mi esposo, la familia de Javier, Carmen, que se burlaba de mi falta de linaje, Javier, que dormía a mi lado. Ellos asesinaron a mi madre, y yo había estado viviendo bajo su techo, comiendo su comida, soportando sus insultos, atrapada en su juego. Una náusea agria subió por mi garganta. Había estado viviendo con los asesinos de mi madre. Ellos no saben quién eres, dijo don Alejandro, su voz ganando una fuerza sorprendente. Se aprovecharon de la huerfanita. Se rieron de ti. Te humillaron. Vi los informes de mis hombres. Vi cómo te trataban. Una furia fría y pura se apoderó de él, dándole energía. Moriré hoy, Elena, pero no te dejaré indefensa. El monitor cardíaco a su lado comenzó a pitar de forma errática. La enfermera y Mateo entraron corriendo. Señor, debe calmarse. La enfermera dijo, su voz urgente. Fuera, dijo él, tratando de incorporarse. Mateo, tráelo. Mateo vaciló. Alejandro, por favor. Ahora. Mateo salió de la habitación y regresó un momento después con un maletín de cuero oscuro. Lo colocó sobre la cama. Don Alejandro puso su mano temblorosa sobre él. Tú te casaste con el hijo de ellos, dijo, con dificultad. Qué irónico. Qué cruel es el destino. O quizás, qué perfecto. Me miró fijamente, su mirada taladrando la mía. Ellos te subestimaron porque no tenías nombre. Ahora tendrás el mío. Y todo lo que conlleva. Destrúyelos, Elena. Venga a tu madre. Cerró los ojos. El monitor cardíaco emitió un tono largo y agudo. No, grité, dando un paso adelante. No, aún no he terminado. Pero lo estaba. Él lo estaba. La enfermera comenzó a trabajar frenéticamente, pero Mateo puso una mano suave en mi hombro. Se ha ido. Lucía. Don Alejandro Navarro, el general, estaba muerto. Me quedé allí, suspendida en el silencio ensordecedor. El dolor que esperaba no llegó. La tristeza por el padre que nunca tuve fue eclipsada por una rabia tan fría y pura que me dejó sin aliento. La familia de la Vega. Asesinos. Ladrones. Y yo había sido su juguete. Mateo me guió fuera de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Caminamos de regreso al gran vestíbulo, al pie del retrato de la novia triste. Él me entregó el maletín de cuero. Don Alejandro actualizó su testamento esta mañana, después de que usted aceptara venir. Fue su último acto. Abrí el maletín. Estaba lleno de documentos. En la parte superior había un pasaporte, mi foto, pero con el nombre de Elena Navarro. Y debajo, una carta. Lucía, dijo Mateo, usando el nombre al que estaba acostumbrada. Usted ahora controla el consorcio Navarro en su totalidad. Las participaciones en bancos, las propiedades inmobiliarias, los fondos de inversión. Todo. Mis ojos escanearon el resumen financiero. El número era tan vasto que no parecía real. 900 millones de euros. Y una cosa más, dijo Mateo, sacando una carpeta final del maletín. Su padre fue un estratega brillante. Durante los últimos 5 años, ha estado adquiriendo silenciosamente la deuda de empresas de La Vega. Abrió la carpeta. A partir de esta tarde, usted no es solo Lucía Navarro. Usted es la principal acreedora y accionista secreta de la compañía de su esposo. Ellos le deben al consorcio Navarro casi 80 millones de euros. Y usted tiene el poder de exigir el pago completo en cualquier momento.
Levanté la vista del papel. El mundo había vuelto a enfocarse. Están arruinados, susurré. Están a su merced, corrigió Mateo. Don Alejandro compró el cuchillo, pero dejó que usted decidiera cuándo usarlo. Cerré el maletín con un clic definitivo. El temblor se había ido. Mis manos estaban firmes. La huérfana Lucía había muerto en esa habitación de hospital con su padre. La que bajaba las escaleras era Elena Navarro. Y tenía trabajo que hacer. El taxi que me llevó de vuelta a la mansión de La Vega era viejo y olía a tabaco rancio y ambientador de pino. Un agudo contraste con el aire limpio y frío de La Moraleja. Sostuve el pesado maletín de cuero sobre mi regazo, un ancla de realidad en un océano de locura. Dentro de ese maletín estaba mi nueva identidad, Elena Navarro. Dentro estaba el poder de destruir a la familia que me había acogido y atormentado. 90 millones de euros en deudas que ahora me pertenecían. Mientras el taxi se arrastraba por el tráfico de la tarde, mi dolor no desapareció. Se transformó. El dolor agudo de la traición y la soledad de toda una vida se cristalizó. Se enfrió. Se convirtió en algo duro y afilado. Era una calma glacial, una claridad aterradora que lo enfocaba todo. La Lucía que había salido de esa casa por la mañana, asustada de su jefe y de su suegra, ya no existía. La mujer que regresaba era Elena, y regresaba a una prisión que ya no era suya, sino de ellos. Cuando pagué al taxista, noté que mis manos ya no temblaban. Estaban perfectamente firmes. Entré en la mansión de La Vega usando mi llave. Eran las 9 de la noche. La casa estaba bañada en una luz cálida y dorada, y el sonido de la risa y el tintineo de copas provenía del salón principal. Dejé el maletín de mi padre junto a la puerta, oculto tras un paragüero, y seguí el sonido. Me detuve en el umbral. Javier, Carmen y una mujer que no reconocí de inmediato estaban sentados en los sofás de terciopelo blanco, bebiendo champán. La botella, una cosecha cara, estaba en un cubo de hielo. Celebraban algo. La mujer era más joven que yo, quizás 28. Tenía el pelo rubio platino y llevaba un vestido rojo tan ajustado que parecía pintado sobre su cuerpo. Reía de algo que Javier acababa de susurrarle, echando la cabeza hacia atrás. Carmen, que rara vez sonreía, los miraba con genuina aprobación. Vaya, vaya. La huerfanita por fin llega. La voz de Carmen cortó el aire. Levantó su copa hacia mí, sus ojos brillando con malicia. Creíamos que te había tragado la tierra. Seguro que tu jefe te perdonó la vida por tus errores garrafales. Javier me lanzó una mirada de puro desprecio. Ni siquiera se molestó en levantarse. Lucía, llegas tarde para la celebración. Deja de merodear en la puerta y tráenos otra botella. Se volvió hacia la mujer rubia, su mano descansando con familiaridad en su rodilla. Lucía, ella es Sofía Rivas, una amiga muy querida. Y pronto, mi socia en un nuevo proyecto muy excitante. Sofía, la amante, el nombre de los recibos del hotel que había encontrado. La razón de los almuerzos largos de los martes. Sofía me miró de arriba abajo. Su sonrisa era pura lástima condescendiente. Ah, así que esta es Lucía. Encantada. Se dirigió a Javier, como si yo no estuviera allí. Cariño, es exactamente como la describiste. Javier me ha contado lo difícil que es tu situación. Ellos sabían que yo sabía. O al menos, no les importaba si lo sabía. Esta escena, el champán, la amante sentada en el sofá familiar, todo era una actuación, una demostración de poder. Estaban restregándome en la cara mi propia irrelevancia. La vieja Lucía se habría derrumbado, habría gritado, llorado, hecho una escena que solo habría confirmado su opinión sobre mí, que era débil, inestable y pobre. Pero yo era Elena Navarro. Así que respiré hondo. Convoqué toda la miseria de los últimos 8 años y dejé que inundara mi rostro. Dejé que mis hombros se hundieran. Dejé que mis ojos se llenaran de las lágrimas que ellos esperaban ver. Simplemente asentí. Estoy cansada. Voy a la cama. Mi voz tembló, tal como yo quería. Mi sumisión
Los tranquilizó al instante. Su juego había terminado. Habían ganado. Carmen resopló con disgusto. Patética. Al menos trae esa botella antes de irte a esconder. No te preocupes por la botella, cariño, dijo Javier, claramente aburrido de mí, ahora que no ofrecía drama. Sofía y yo íbamos a salir de todos modos. Tenemos que celebrar el futuro. Vi cómo se levantaban, cómo Javier le pasaba la mano por la espalda a Sofía, cómo Carmen los despedía con la mirada orgullosa de una reina madre que aprueba a la nueva consorte. Mientras subía las escaleras, escuché a Carmen decirle a Javier: ya era hora de que pusieras en su sitio a esa pequeña arribista. Ahora, asegúrate de que Sofía entienda que su papel es apoyar tu visión. Subí a mi habitación, la que compartía con Javier, y cerré la puerta. No lloré. Me dirigí directamente al estudio de Javier, al otro lado del pasillo, y cerré la puerta con llave. Esta habitación era su santuario, donde guardaba sus trofeos de golf, sus puros caros y sus secretos financieros. Me senté en su silla de cuero, encendí la lámpara de escritorio y saqué el maletín de mi padre, que había recuperado de la entrada, mientras ellos se ponían los abrigos. Esa noche, no dormí. Me encerré en el estudio y abrí los documentos de Mateo. Abrí el testamento de mi padre. Fue entonces cuando la calma glacial se convirtió en un fuego helado. La herencia era vasta. 900 millones de euros era una estimación conservadora, pero no fue el dinero lo que me hizo contener el aliento. Fue la estructura. Mi padre no solo me había dejado su imperio, me había dejado su red de inteligencia. Mateo había incluido ordenadores portátiles encriptados, teléfonos satelitales y acceso a una red de seguridad privada que había estado vigilando a los de La Vega durante años. Descubrí la verdad sobre Javier y Sofía. El nuevo proyecto excitante no era solo una aventura, era un acto de traición masiva, no solo contra mí, sino contra Carmen. Javier, el hijo predilecto, y su amante, estaban sistemáticamente desviando millones de empresas de La Vega. Habían estado inflando facturas, creando proveedores falsos y moviendo el dinero a una empresa fantasma, registrada en Panamá, JS Futuro. Su plan era sencillo y brutal. Seguirían desviando fondos hasta que Empresas de La Vega fuera una cáscara hueca, cargada con la deuda de 80 millones de euros que le debían a mi padre. Luego, planeaban declararse en bancarrota. La belleza de su plan era que Javier había pasado el último año asegurándose de que el nombre de su madre, Carmen, estuviera en todas las posiciones de responsabilidad legal. Ella era la presidenta, la directora ejecutiva en papel. Cuando la empresa colapsara, la culpa, las demandas y la ruina financiera recaerían directamente sobre ella. Javier y Sofía planeaban huir a Panamá con millones robados, dejando a Carmen para que se enfrentara a la prisión y a la ruina total. Miré los extractos bancarios, las transferencias, los correos electrónicos encriptados que el equipo de mi padre había interceptado. Javier se refería a su madre como la vieja bruja y el daño colateral necesario. Me recliné en la silla de Javier. El cuero crujió. Mi padre pensó que el enemigo era los de La Vega, pero se equivocaba. El verdadero enemigo era Javier, y Carmen, la mujer que me había atormentado durante 8 años, era solo otra de sus víctimas. Esto no era venganza. Esto era justicia poética. Mi plan comenzó a formarse. No era un plan de ira, era un plan de arquitectura, frío, preciso y sin piedad. No solo me vengaré por mí, me vengaré por mi madre y me vengaré por el padre que apenas conocí. Mi padre me había dado el cuchillo, la deuda de 80 millones, pero Javier y Sofía me acababan de dar el veneno, su propia traición. Usaría mi nuevo poder como su principal acreedora, no para destruirlos de inmediato. Eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. Los usaría para destruirlos desde dentro. Haría que se devoraran unos a otros. Primero, necesitaba que confesaran sus crímenes. Necesitaba que admitieran el fraude contra Carmen y el plan para robarme. Y lo necesitaba grabado. ¿Cómo hacer que una rata arrogante confiese? Mostrándole el queso.
Javier y Carmen me despreciaban porque era la huerfanita. Creían que no tenía un céntimo a mi nombre. ¿Qué pasaría si, de repente, la huerfanita tuviera dinero? Sonreí en la oscuridad del estudio. ¿Qué pasaría si el orfanato me contactara y me dijera que mis padres pobres, muertos hace mucho tiempo, me habían dejado un pequeño fondo fiduciario? Digamos, 100.000 euros. Una suma lo suficientemente pequeña como para ser creíble para una huérfana, pero lo suficientemente grande como para despertar la codicia de un hombre desesperado como Javier. Él vería esos 100.000 euros como su última oportunidad para acelerar su plan de escape. Se lanzaría sobre ese dinero como el buitre que mi padre siempre dijo que era. Y cuando lo hiciera, yo estaría esperando, con las cámaras grabando. Saqué uno de los teléfonos encriptados de Mateo y marqué su número. Eran las 3 de la madrugada. Contestó al primer tono. Doña Elena, estoy a su disposición. Mateo. Dije, mi voz firme. Necesito que abras una cuenta bancaria a mi nombre. Y necesito que prepares 100.000 euros. Tenemos trabajo que hacer. La mañana siguiente, regresé al estudio de Javier antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Javier no había vuelto a casa. Sin duda, estaba celebrando su futura riqueza con Sofía. El equipo de Mateo había llegado y se había ido en la oscuridad, disfrazados de técnicos de Internet. Eran profesionales. Microcámaras, del tamaño de la cabeza de un alfiler, estaban ahora instaladas en el salón, en el comedor y, lo más importante, en el estudio de Javier. Todo estaba listo. Cuando Javier finalmente entró por la puerta principal a las 10 de la mañana, yo estaba sentada en el escalón más bajo de la gran escalera, con el maletín de mi padre a salvo en mi antigua habitación de invitada. Había practicado. Me había mirado en el espejo, recordando cada lágrima que había derramado en los últimos 8 años. Pero esta vez, las invocaba a voluntad. Eran herramientas, no debilidades. Javier se detuvo, su arrogancia disminuida por una pizca de sorpresa al verme allí, luciendo completamente derrotada. «¿Sigues aquí?», dijo, aflojándose la corbata. Su camisa olía al perfume caro de Sofía. ¿A dónde iría? Mi voz era un sollozo ahogado. Me miró con aburrimiento. «Lucía, de verdad, no tengo tiempo para este drama. Mi madre y yo tenemos un brunch. Señor Serrano me despidió esta mañana», dije, las lágrimas falsas comenzando a brotar. Dijo que tu madre llamó y se quejó de mi llamada personal de ayer, dijo que yo era una distracción y que estaba harto de mis errores. Javier suspiró, pero vi una chispa de satisfacción en sus ojos. Su madre había manejado a la empleada problemática. Bueno, es lamentable, pero era un trabajo sin futuro. Y Carmen dijo que me echaría. Lloré, ahora con más fuerza. Anoche, dijo que si no servía para nada, me echaría a la calle. No tengo nada, Javier. No tengo a nadie. La máscara de fastidio de Javier se desvaneció, reemplazada por una mirada de puro triunfo. La huerfanita estaba exactamente donde él quería, rota, pobre y completamente a su merced. Supongo que puedes quedarte en el ala de servicio, hasta que encuentres, pero... Interrumpí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Sucedió algo extraño. Saqué mi teléfono. Mateo me había enviado un correo electrónico falso, con membrete de un bufete de abogados inexistente, pero que parecía oficial. El orfanato me contactó esta mañana. Dijo que un antiguo fideicomiso de mis padres acaba de liquidarse. No es mucho, pero la postura de Javier cambió. Se inclinó hacia mí, su aburrimiento evaporándose. ¿Cuánto? 100.000 euros. La palabra pareció colgar en el aire, brillante y pesada. Vi sus pupilas dilatarse. 100.000 euros. Para un hombre que movía millones, debería haber sido calderilla. Pero yo sabía, gracias a los archivos de mi padre, que su plan de desfalco iba lento. 80 millones en deudas colgaban sobre él. 100.000 euros eran dinero en efectivo, rápido y limpio, que podía acelerar su huida con Sofía. El silencio fue roto por la puerta principal, abriéndose de nuevo. Era Carmen, vestida para su brunch,
con diamantes brillando en sus orejas. Javier, ¿por qué tardas tanto? Ah, sigues aquí. Su mirada hacia mí fue gélida. Mamá, no vas a creerlo, Javier dijo, una nueva energía en su voz. A Lucía le acaba de caer una pequeña fortuna. Le mostré el teléfono a Carmen. Sus ojos, afilados como los de un halcón, escanearon el correo electrónico. 100.000 euros. La atmósfera en el vestíbulo cambió tan rápido que fue casi cómico. La hostilidad de Carmen se derritió como cera caliente, reemplazada por una sonrisa falsa tan amplia que parecía dolorosa. Lucía, querida, hija mía, se apresuró a sentarse a mi lado en la escalera y me rodeó con un brazo. Su perfume caro me dio náuseas. Por supuesto que no te vamos a echar. Eres familia. Siempre serás familia. Estábamos bromeando anoche. ¿Verdad, Javier? Absolutamente, dijo Javier, arrodillándose frente a mí, tomando mis manos. Su toque me quemaba la piel, pero mantuve mi expresión de asombro lloroso. Cariño, 100.000 euros. Eso es maravilloso. Es el destino. Es una señal. Una señal. Pregunté, frunciendo el ceño con fingida confusión. Para nuestra nueva empresa, dijo Javier rápidamente. El Fondo de Desarrollo Inmobiliario del que te hablé. Alto rendimiento, bajo riesgo. Esto es lo que necesitábamos para lanzarlo. Oh, no lo sé, Javier, dije, retirando mis manos. Es todo lo que tengo en el mundo. Me da miedo perderlo. Es dinero de mis padres. Y por eso lo protegeremos, dijo Carmen, su voz untuosa. Javier es un genio financiero. Lo convertirá en 200.000 euros antes de fin de año. Confía en mí, Lucía. Javier usó la voz suave que no había oído desde nuestra luna de miel, la voz que usaba para conseguir lo que quería. Yo lo manejaré todo por ti. Lo pondré en nuestra cuenta de inversión conjunta. Lo protegeré como si fuera mío. Me mordí el labio. Miré de su rostro ansioso al de Carmen. Está bien, susurré. Si tú lo dices, Javier, confío en ti. El alivio en sus rostros fue tan profundo que casi se tambalearon. Perfecto, dijo Javier poniéndose de pie de un salto. Ven a mi estudio. Redactaremos un acuerdo de inversión simple, solo para hacerlo oficial. Me llevó al estudio, el estudio donde sabía que cada palabra estaba siendo grabada. Se sentó en su gran escritorio de caoba y sacó un documento. Mientras escribía, llamé a Sofía por el altavoz. Cariño, estás en altavoz con Lucía. Buenas noticias. Nuestra pequeña huerfanita acaba de heredar 100.000 euros y va a invertirlos todos en nuestro proyecto. La risa aguda de Sofía llenó la habitación. ¿En serio? Vaya, Javier. Supongo que incluso una ardilla ciega encuentra una nuez de vez en cuando. ¡Qué suerte! Javier se rió con ella. Se habían olvidado de que yo estaba allí. Esto acelera todo, dijo Javier. Podemos mover el dinero a la cuenta de JS Futuro esta tarde. Escuché mi propia voz, temblorosa y pequeña. ¿Qué es JS Futuro? Pensé que era una cuenta conjunta. Javier finalmente me miró, dándose cuenta de su error. Se rió, una risa condescendiente. Ay, Lucía, eres tan ingenua con el dinero. JS Futuro es solo el nombre legal de nuestra entidad. Es por motivos fiscales. Si ponemos tu nombre en los documentos de Panamá, complica las cosas con con tu historial laboral. Es mucho más limpio si yo lo gestiono todo. Es para proteger nuestra inversión, tontita. Hizo clic en imprimir. El documento salió de la impresora. Solo firma aquí, dijo, empujándolo hacia mí. Es un acuerdo de inversión estándar. Transfiere los fondos a la cuenta de la sociedad. Miré el papel. Era una simple transferencia de fondos, directamente a JS Futuro. Ni siquiera era un acuerdo de inversión. Era una donación. Vacilé, fingiendo leer la letra pequeña. Firma. Lucía, dijo, su paciencia agotándose. ¿O prefieres volver a la calle? Sus ojos eran fríos. La amabilidad había desaparecido. No. Firmaré. Tomé la pluma. Y mientras mi mano se movía sobre el papel, miré directamente a la pequeña lente de la cámara escondida
en un libro sobre finanzas en la estantería detrás de él. Firmé el nombre Lucía de la Vega por última vez. Perfecto, dijo, arrebatando el papel antes de que la tinta se secara. Ahora, ve a tu banco y haz la transferencia. Tenemos mucho que hacer. Asentí y salí del estudio. Mientras subía las escaleras, saqué mi teléfono encriptado. Un mensaje de texto a Mateo. Presa en la trampa. Tengo la confesión grabada de fraude, coerción y conspiración. La respuesta de Mateo fue instantánea. Excelente. Comenzando la fase 2. La fase 2 era mi favorita. El resto de la semana fue una extraña obra de teatro. Javier y Carmen me trataron con una amabilidad empalagosa. Estaban esperando que se liquidara mi fondo fiduciario. Les dije que el banco necesitaba 5 días hábiles. Mientras esperaban, el equipo de mi padre actuó. El jueves, Carmen estaba en su club de campo, jugando al bridge con sus amigas ricas. Un mensajero impecablemente vestido, uno de los hombres de Mateo, se acercó a su mesa. Señora de la Vega. Una entrega urgente para usted. Le entregó un sobre grueso, sin remitente. Carmen, molesta por la interrupción, lo abrió. Dentro no había una carta. Había fotografías, fotos de Javier y Sofía en un viaje a Panamá, besándose en un balcón. Fotos de ellos entrando en un banco suizo. Y debajo de las fotos, había copias de los extractos bancarios de JS Futuro. Mostraba 5 millones de euros ya desviados de empresas de La Vega. Y luego, la última página. Un análisis financiero simple. Mostraba la deuda total de empresas de La Vega. 80 millones de euros. Mostraba los activos restantes. Casi ninguno. Y mostraba el nombre del firmante en todos los documentos de la deuda, la presidenta de la compañía, la persona legalmente responsable de esos 80 millones, cuando el principal acreedor yo llamara, Carmen de la Vega. Las amigas de Carmen relataron más tarde que dejó caer sus cartas. Su rostro perdió todo color. Dejó escapar un pequeño sonido, como un animal estrangulado, antes de desmayarse directamente sobre la mesa de bridge. La vi regresar a casa esa noche. No hubo manicura. No hubo compras. Entró en la casa como un fantasma. Sus ojos normalmente agudos, ahora estaban desenfocados por el pánico puro. Ni siquiera me miró, subió directamente a su habitación y cerró la puerta. El viernes por la mañana, llamó a mi puerta. Era la primera vez que venía a mi habitación en 8 años. Lucía. Su voz era áspera. Se había puesto un vestido, pero su pelo estaba desarreglado. No había dormido. La gala benéfica anual. La vamos a adelantar. Es este sábado. Me quedé mirándola, fingiendo sorpresa. Pero, Carmen, eso es mañana. No tenemos tiempo de... La necesito allí. Su voz era frágil. Es vital para el futuro de la empresa. Necesitamos mostrar una cara de unidad. Necesitaba recaudar fondos. Necesitaba salvar la cara. Necesitaba desesperadamente mi inexistente dinero. Y, sospechaba yo, necesitaba tenerme cerca. En su mente, yo era la única otra persona con dinero en efectivo que sabía. Mantenía a sus enemigos cerca. Claro, Carmen, dije dócilmente. Lo que sea que necesites, estaré allí para apoyarte a ti y a Javier. Ella asintió, su mente ya en otra parte, probablemente calculando cuántos activos podría liquidar antes de que su propio hijo la destruyera. El escenario estaba listo. La gala benéfica de La Vega. Solía ser el evento donde Carmen me humillaba públicamente. Este año, sería la tumba de su familia. Y yo sería la única que traería flores. El sábado llegó como una sentencia de muerte. La atmósfera en la mansión de La Vega era eléctrica, cargada con el pánico apenas contenido de Carmen y la codicia mal disimulada de Javier. Javier no se había apartado de mi lado desde la noticia de mi herencia. Su amabilidad era sofocante, sus sonrisas falsas y sus manos siempre tratando de tocarme el brazo o la espalda. Estaba asegurando su inversión. ¿Dónde está el dinero ahora, cariño?, preguntó mientras yo fingía leer en el salón. Está en una cuenta de fideicomiso, respondí con voz suave.
El banco dijo que estaría disponible el lunes, pero que podía firmar los documentos de transferencia en cualquier momento. Perfecto, dijo, sus ojos brillando. Esta noche, en la gala, lo anunciaremos juntos. Será nuestro gran momento. Carmen, por su parte, era un fantasma de sí misma. Pasaba horas al teléfono en su estudio, gritando a banqueros y abogados, tratando de detener la hemorragia de la que solo ella sabía. Cuando me veía, forzaba una sonrisa temblorosa. Lucía, querida, ¿estás lista para esta noche? Es tan importante para la familia. Su desesperación era palpable. Necesitaba mi dinero, los 100.000 euros que creía que la salvarían, para tapar el agujero de 5 millones que su hijo había cavado. No tenía idea de que estaba pidiendo una tirita para una herida de 80 millones. A las 5 de la tarde, un servicio de mensajería privado llegó a la puerta. No era para Carmen ni para Javier. Era para mí. Un equipo de 3 personas, enviado por Mateo, entró en mi habitación. Traían un portatrajes y un maletín de seguridad. ¿Qué es todo esto?, preguntó Javier, siguiéndolos por el pasillo. Un regalo, dije. De mi abogado. El equipo de Mateo trabajó con una eficiencia silenciosa. Desplegaron un vestido que hizo que Javier jadeara. No era un vestido, era una declaración. Era de un rojo sangre tan profundo que parecía absorber la luz de la habitación. Cortado a medida, elegante y absolutamente despiadado. Y luego abrieron el maletín de seguridad. Dentro, sobre terciopelo negro, descansaba el collar Lágrimas de Navarro, una legendaria cascada de diamantes y rubíes valorada en 10 millones de euros. Era la pieza estrella de la colección privada de mi padre. ¿De dónde sacaste eso? La voz de Javier era un graznido. De mi fondo fiduciario. Mentí suavemente, mientras una de las estilistas comenzaba a recogerme el pelo. Parece que era un poco más de 100.000 euros después de todo. Vi la codicia y el pánico luchar en su rostro. Se dio cuenta de que había más dinero del que pensaba, y se dio cuenta de que yo ya no parecía la huerfanita que podía controlar. La gala se celebraba en el Hotel Palace. El gran salón de baile estaba abarrotado. 200 de las personas más ricas e influyentes de Madrid estaban allí, bebiendo champán y sin saber que estaban asistiendo a un funeral corporativo. Llegamos juntos. Carmen, con un vestido dorado demasiado llamativo, intentando proyectar una riqueza que ya no poseía. Javier, con su esmoquín, sudando ligeramente bajo las luces. Y yo, cuando entré en el salón con el vestido rojo sangre y 10 millones de euros brillando en mi cuello, la conversación se detuvo. Literalmente. El silencio se extendió desde la puerta como una onda de choque. Esta no era la Lucía de la Vega que conocían. Esta no era la sombra gris que seguía a Carmen como un perro perdido. Esta era Elena Navarro. «Javier, ¿qué demonios? ¿Quién es esa?», escuché a uno de sus socios susurrar. «Es mi esposa», respondió Javier, hinchando el pecho, tratando de reclamar la propiedad de esta nueva y deslumbrante criatura. Carmen me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. «¿Qué juego estás jugando? ¿De dónde sacaste ese collar?». «Lo encontré en el fondo de mi armario, Carmen», respondí con dulzura, soltándome de su agarre. Pasé la siguiente hora observándolos. Vi a Javier reunirse con Sofía cerca de la terraza. Ella también estaba allí, con un vestido plateado, ajena al pánico de Carmen. Estaban celebrando, susurrando juntos, planeando su huida. Vi a Carmen moverse frenéticamente por la habitación, sonriendo demasiado, riendo demasiado alto, arrinconando a viejos amigos de la familia, sin duda, pidiéndoles préstamos que nunca obtendría. Finalmente, a las 10, la música se atenuó. Carmen subió al escenario. Su rostro estaba pálido bajo el maquillaje pesado, pero su voz era firme. «Bienvenidos todos», comenzó, su voz resonando en el silencio. «Como saben, Empresas de la Vega ha sido un pilar de esta comunidad durante 50 años. Habló durante 10 minutos sobre legado, fuerza y el futuro. Todo eran mentiras. Y ahora, en este momento de renovación,
estamos lanzando el Fondo de Rescate de La Vega, una nueva iniciativa para asegurar nuestro futuro en el próximo siglo. Javier aplaudió ruidosamente, aunque parecía confundido por el término fondo de rescate. Sofía frunció el ceño desde el otro lado de la habitación. Y para comenzar esta nueva y audaz era, dijo Carmen, su sonrisa volviéndose brillante y depredadora mientras me buscaba en la multitud. Quiero invitar al escenario a mi querida nuera, Lucía de la Vega. Javier le dio un codazo a Sofía, instándola a grabar con su teléfono. Él también sacó el suyo. Estaban listos para el gran momento. Lucía, quien, con su recién descubierta buena fortuna, entiende el valor de invertir en la familia, hará la primera y generosa contribución a nuestro fondo. La luz del foco me encontró. El salón rompió en aplausos educados. Avancé, con el vestido rojo susurrando a mi alrededor. Subí los escalones del escenario. Carmen me abrazó, un abrazo frío como el de una serpiente, y me entregó un bolígrafo y un cheque ceremonial gigante, hecho de cartón, con el beneficiario Fondo de Rescate de La Vega. El campo de la cantidad estaba vacío. Fírmalo, querida. Susurró, su aliento caliente en mi oído. 100.000. Ahora, sonreí y me acerqué al atril, tomando el micrófono. Gracias, Carmen, dije, mi voz resonando, clara y fuerte. Miré a la multitud. Vi a los socios de Javier, a las amigas de Carmen, a los periodistas de Sociedad en la parte de atrás. Gracias por esa conmovedora introducción. Pero creo que hay un error. La sonrisa de Carmen vaciló. Mi nombre no es Lucía de la Vega. Hice una pausa, dejando que el silencio se asentara. Javier dejó de grabar y me miró fijamente. Mi nombre es Lucía Elena Navarro. El nombre golpeó la habitación como una bomba de vacío. El aire fue succionado. Escuché a alguien dejar caer una copa. Carmen palideció. Su mano voló a su garganta. Navarro, murmuró, retrocediendo un paso del atril. Imposible. Como nueva presidenta del consorcio Navarro, continué, mi voz cortando el silencio. Y como dueña del 80% de la deuda de esta familia, la cara de Carmen se derrumbó. Estoy aquí esta noche. No para contribuir. Estoy aquí para ejecutar la hipoteca. Un grito ahogado colectivo surgió de la multitud. Pero primero, dije, señalando al técnico de vídeo en la parte de atrás, un hombre de Mateo, un pequeño vídeo que preparé para la ocasión, las pantallas gigantes a ambos lados del escenario, que habían estado mostrando el logotipo de La Vega, cobraron vida. Era la oficina de Javier, y allí estaba yo, sentada frente a él. La voz de Javier, grabada en alta definición, llenó el salón. Firma, Lucía, ¿o prefieres volver a la calle? La cámara oculta capturó la crueldad en sus ojos mientras me coaccionaba. JS Futuro. Es para proteger nuestra inversión. Tontita, la multitud jadeó. Y ahora, dije al micrófono, mi parte favorita. La escena cambió. Ahora eran Javier y Sofía, grabados en su coche. La vieja bruja se lo tragará todo. Se escuchó la voz de Javier. La dejaremos con toda la culpa de la bancarrota. Cuando Navarro llame a la puerta, será ella quien responda. Para cuando se dé cuenta, estaremos en Panamá. La grabación terminó. El silencio en el salón de baile era absoluto. Cada ojo estaba fijo en el escenario. Carmen se dio la vuelta lentamente. Su rostro ya no estaba pálido. Estaba morado de rabia. Traidor, gritó, su voz de matriarca rompiéndose. Monstruo. Destruiste a tu propia madre. Javier no la miraba. Me miraba a mí. Su rostro era una máscara de incredulidad y odio puro. Bruja. Siseó. No soy una bruja, Javier. Dije en el micrófono. Solo soy una mejor estratega. Mi padre me enseñó bien. Y mientras el caos comenzaba a estallar, mientras Carmen intentaba abalanzarse sobre Javier y los invitados corrían hacia las salidas, las puertas principales del salón de baile se abrieron de golpe. No eran más invitados. Eran 4 agentes de la Policía Nacional, con sus uniformes formales. Un inspector subió calmadamente al escenario, flanqueado por Mateo, que llevaba otro maletín. Javier de la Vega.
Carmen de la Vega. Sofía Rivas. El inspector leyó los nombres con voz monótona. Están arrestados por fraude, conspiración y malversación de fondos. Señores, dijo Mateo a los invitados que quedaban, la gala ha terminado. Por favor, salgan en orden. Empresas de la Vega está ahora bajo la administración del Consorcio Navarro. Mientras los agentes esposaban a Carmen, ella seguía gritándole a su hijo. Mientras esposaban a Javier, él seguía mirándome a mí. Y mientras esposaban a Sofía, ella simplemente lloraba, su sueño de Panamá evaporándose. Me acerqué a Javier, mientras un agente lo sujetaba. Por cierto, Javier, susurré para que solo él me oyera. Los 100.000 euros nunca existieron, eran falsos. Pero tu confesión de fraude es muy real. La cara de Javier se deformó por el odio. Intentó lanzarse contra mí, pero las esposas lo detuvieron. Vi cómo se los llevaban a los tres. La alta sociedad de Madrid, apartándose horrorizada mientras la familia de la Vega era sacada de su propia fiesta, en desgracia. Apagué el micrófono y miré el collar de mi padre brillando bajo las luces del salón. Se acabó, mamá, susurré. El silencio en la mansión de la Vega a la mañana siguiente era absoluto. Era diferente al silencio opresivo de la finca de mi padre. Este era un silencio vacío, el silencio de un mausoleo después de que los dolientes se han ido. Anoche, después de que la policía se llevara a Javier, Carmen y Sofía, entre un mar de flashes de cámaras y los gritos de los periodistas, Mateo me había acompañado de regreso. No dormí. Me senté en el gran salón, el mismo donde me habían humillado tantas veces, y observé el amanecer sobre Madrid, sosteniendo el pesado maletín de cuero de mi padre sobre mi regazo. A las 7 de la mañana, encendí la televisión. Mi rostro estaba en todos los canales. El rostro de la mujer del retrato. El escándalo de la Vega sacude la alta sociedad. La heredera perdida de Navarro toma el control. Las imágenes eran caóticas. Carmen gritando traidor a su hijo mientras la metían en el coche policial. Javier, con el rostro deformado por el odio, forcejeando contra los agentes. Sofía, un desastre de maquillaje corrido, llorando histéricamente. Y luego, yo, saliendo del hotel con Mateo a mi lado, serena, impasible, vestida de rojo sangre. Un periodista me había gritado, «Señora de la Vega, ¿quién es usted realmente?» Yo no respondí. No lo necesitaba. Un titular en la edición digital de El País ya me había bautizado. La Dama de Hierro de Madrid. Habían subestimado a la huerfanita. Ahora se enfrentarían a la presidenta. A las 9 en punto, Mateo me recogió. El Bentley negro, silencioso y blindado, se detuvo frente al rascacielos de cristal de Empresas de la Vega. Cuando entré en el vestíbulo, el bullicio de la mañana se detuvo. Los empleados se congelaron, mirándome boquiabiertos. Conocían mi rostro. Yo era la esposa patética, que a veces traía el almuerzo a Javier, la que esperaba dócilmente en recepción. Subí al ascensor ejecutivo, usando una tarjeta de acceso prioritaria que Mateo me entregó. Fui directamente a la planta superior, la oficina de la esquina, la oficina de Javier, su secretaria, una mujer altiva llamada Beatriz, que siempre me había mirado con desdén, se levantó de un salto. «Señora de la Vega, no puede entrar ahí. El señor Javier es doña Elena Navarro», la corrigió Mateo, apareciendo detrás de mí, flanqueado por dos hombres corpulentos con trajes oscuros. «Y esta es su oficina». Empujé las puertas dobles de caoba. El caos de la noche anterior no había llegado aquí. Los palos de golf de Javier seguían en la esquina. Los ridículos trofeos de sus regatas seguían brillando en la pared. Pero los ordenadores estaban siendo desconectados y empaquetados. Mateo ha traído a mi equipo forense. Le expliqué a la secretaria temblorosa que se había quedado pálida como el papel. Estamos auditando los últimos 10 años de esta compañía. Cada factura, cada transferencia, cada correo electrónico, cualquier empleado que haya facilitado el fraude de Javier de la Vega, será procesado penalmente. Beatriz palideció aún más. Sabía que ella había firmado algunas de las transferencias falsas, probablemente a cambio de bonificaciones secretas. «Señora. Doña Elena»,
Yo no sabía. Prepare su carta de dimisión, dije, sin mirarla. Y dígale a seguridad que si alguien intenta sacar un solo documento de este edificio, será arrestado por obstrucción a la justicia. Los siguientes 3 meses fueron un borrón de salas de juntas, abogados y análisis forenses. El juicio fue rápido. Las pruebas eran irrefutables. Las grabaciones de la gala no dejaban lugar a dudas. Las transferencias bancarias de JS Futuro, la confesión grabada de Javier sobre la coerción de mis 100.000 euros, que el fiscal encontró particularmente atroz, y el testimonio de empleados que se apresuraron a traicionar a Javier para salvar sus propias carreras. Javier intentó culpar a Sofía, alegando que ella lo había seducido y manipulado. Sofía, desesperada, intentó culpar a Carmen, afirmando que solo seguía órdenes de la matriarca. Y Carmen se sentó allí, rota. El fuego en sus ojos se había extinguido. Miraba fijamente a la pared, dándose cuenta demasiado tarde de que el hijo que adoraba, el hijo por el que había despreciado a todos los demás, la había traicionado y la había sentenciado a la ruina. El día de la sentencia, la sala estaba llena. Me senté en la primera fila, vestida con un traje oscuro y sencillo. Cuando trajeron a los 3 acusados, Javier me buscó con la mirada. Su rostro no era de odio. Era de pura incredulidad. Todavía no podía entender cómo la huerfanita, su pequeño ratón gris, había orquestado su caída. El juez no se anduvo con rodeos. Conspiración para cometer fraude, fraude agravado, malversación de fondos corporativos, coerción financiera, Sofía Rivas. 10 años de prisión. La sala jadeó. Carmen de la Vega. 20 años. Como presidenta nominal de la compañía. La responsabilidad legal final recaía en ella. El juez señaló que ella había fomentado una cultura de arrogancia y desprecio que había permitido que el fraude prosperara. Entonces, se volvió hacia Javier de la Vega, 25 años, por el fraude, la conspiración y el agravante moral de coerción financiera contra su propia esposa, además de la traición a su madre y socia comercial. Javier me miró fijamente mientras se lo llevaban, las esposas brillando bajo las luces de la sala. Finalmente, gritó: «Lucía, maldita seas. Eres una bruja». Me mantuve impasible. No era una bruja, solo era una mejor estratega. Visité a Carmen en la prisión de mujeres de Soto del Real una semana después. La sala de visitas era gris y olía a lejía y desesperación. Cuando entró, vestida con el uniforme amarillo de la prisión, casi no la reconocí. El pelo perfectamente peinado había desaparecido, reemplazado por un corte gris y áspero. Las joyas ya no estaban. El fuego se había apagado. Era solo una anciana asustada y consumida por la rabia. «Tú», siseó cuando me vio, agarrando el teléfono del otro lado del cristal. «Bruja. Destruiste a mi hijo. Destruiste mi vida. Arruinaste todo lo que construí». Me senté calmadamente y levanté mi propio teléfono. «No, Carmen, yo no destruí nada. Solo encendí las luces para que todos vieran el desorden que ustedes ya habían creado. Él te habría dejado», se burló. «Te habrías quedado sin nada. ¿Por qué no aceptaste los 100.000 euros y te fuiste con dignidad?» «Porque nunca hubo 100.000 euros», dije suavemente. «Y porque nunca hubo un accidente de coche hace 20 años». El color desapareció por completo de su rostro. Sus labios temblaron. «¿Qué? ¿Qué dijiste?» «Dije que sé lo que le hicieron a mi madre. Laura Navarro». El teléfono casi se le cae de la mano. «Navarro?» «Sí», dije, inclinándome hacia el cristal. «Alejandro Navarro era mi padre. El hombre al que ustedes temían. El hombre cuya compañía ustedes arruinaron mientras asesinaban a su esposa. Y la huerfanita a la que despreciaron y humillaron durante 8 años era su única heredera». Su boca se abrió y cerró, sin sonido. Javier no solo traicionó a su esposa, Carmen, traicionó a la hija del hombre que poseía cada centavo de su deuda. Ustedes no solo me humillaron, humillaron a la mujer que tenía el poder de vida o muerte sobre su familia entera. «Por favor», susurró, el terror finalmente amaneciendo.
reemplazando la ira. Por favor, sácame de aquí. Haré lo que quieras. Fue Javier. Todo fue Javier. Yo no sabía nada de tu madre. Mentira. Dijo mi padre en su lecho de muerte que tú estabas allí. Me levanté. Mi visita había terminado. Quería que supiera la verdad antes de que se pudriera aquí. Quería que supiera que el legado que construyó, la familia que adoraba, todo fue destruido por la hija de la mujer que usted ayudó a asesinar. Mi padre, don Alejandro, les envía saludos desde el infierno. Colgué el teléfono y me alejé, dejándola golpear el cristal a prueba de balas. Su rostro contraído en una máscara de horror puro, gritando mi nombre. 6 meses después, me encontraba en la oficina de la esquina del rascacielos. La placa de latón en la puerta ya no decía Empresas de la Vega, decía Consorcio Navarro, sede de Madrid. Había absorbido los restos de su compañía, salvado los empleos de los 500 empleados inocentes y reestructurado todo. La Dama de Hierro se había convertido en un título de respeto a regañadientes en los círculos financieros de la ciudad. Mateo entró. Doña Elena, los papeles están listos. Firmé el último documento. Excelente. Asegúrese de que la primera transferencia se realice hoy. No era una transferencia de negocios. Era una donación. Esa tarde, visité el orfanato donde había crecido. Estaba en mal estado, con la pintura descascarada y los columpios oxidados. Entregué el cheque al director, un hombre mayor que apenas me recordaba. 5 millones de euros, tartamudeó, sus ojos casi saliéndose de sus órbitas. Es la primera donación, dije, mi voz suave. La Fundación Navarro duplicará las donaciones a todos los orfanatos de Madrid este trimestre. Y cambiaremos el nombre de este lugar. Se llamará El Hogar de Laura Navarro, en honor a mi madre. Mientras me iba, vi a una niña sentada sola en los escalones, muy parecida a como yo solía sentarme, con los mismos ojos oscuros y desafiantes. Me detuve. Mi nombre es Elena, le dije. Solía vivir aquí. Y quiero decirte algo que desearía que alguien me hubiera dicho a mí. No importa de dónde vengas, solo importa quién eliges ser, y nunca dejes que nadie, te diga que no eres suficiente. La niña me miró, y por un segundo, vi un destello de reconocimiento. Regresé a mi coche. Mateo me esperaba. Un buen día, doña Elena. Miré por la ventana el edificio que ahora llevaba el nombre de mi madre. Ya no era la huerfanita asustada. Ya no era la esposa humillada. Era la mujer que había heredado la venganza de su padre y la había ejecutado con una precisión despiadada, limpiando el nombre de su madre y construyendo su propio legado sobre las cenizas de sus enemigos. Mi venganza estaba completa.